Contexto histórico y cultural de la Carta a los Corintios. La ciudad de Corinto fue un importante centro comercial y cultural en la antigua Grecia, situada en una estratégica posición geográfica que conectaba la península del Peloponeso con el resto de Grecia. Durante el período del Nuevo Testamento, Corinto era una colonia romana fundada por Julio César en el año 44 a.C., tras la destrucción de la ciudad original por los romanos en el 146 a.C. Bajo el dominio romano, Corinto se convirtió en una próspera metrópolis, conocida por su riqueza, su comercio marítimo y su diversidad cultural. Su ubicación entre dos puertos, Lequeo y Cencreas, la convirtió en un punto crucial para el comercio entre Oriente y Occidente, lo que atrajo a una población muy diversa, compuesta por romanos, griegos, judíos y gentiles de diferentes orígenes étnicos y sociales. Esta diversidad cultural y económica también influyó en la vida religiosa de Corinto. La ciudad albergaba múltiples templos dedicados a dioses paganos, incluyendo el famoso templo de Afrodita en la cima del monte Acrocorinto, que estaba asociado con prácticas de prostitución religiosa. Además, el culto al emperador romano y otras formas de religión politeísta eran comunes, lo que generaba un ambiente espiritual complejo para los primeros cristianos. La iglesia en Corinto, fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, enfrentaba desafíos relacionados con la influencia de las prácticas paganas, la división dentro de la comunidad y la comprensión de la ética cristiana en un contexto tan pluralista. El entorno social de Corinto también era caracterizado por una marcada desigualdad económica y estatus social. La iglesia, compuesta por creyentes de diferentes estratos sociales, enfrentaba tensiones derivadas de estas diferencias, lo que llevó a conflictos internos sobre cuestiones como la comida ofrecida a los ídolos, el uso de los dones espirituales y la celebración de la Cena del Señor. Estos factores históricos y culturales forman el telón de fondo contra el cual Pablo escribió su primera carta a los Corintios, abordando tanto los problemas doctrinales como las cuestiones prácticas que afectaban a la comunidad cristiana. Origen de la iglesia en Corinto y el propósito de la carta. La iglesia en Corinto fue establecida por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 50 d.C. Según los registros del libro de Hechos 18, 1 a 18, Pablo llegó a Corinto después de predicar en Atenas y encontró a un matrimonio judío, Priscila y Aquila, quienes se convirtieron en colaboradores en su ministerio. Durante su estancia en la ciudad, Pablo trabajó como tejedor de tiendas para sostenerse económicamente, mientras predicaba en la sinagoga los sábados, proclamando que Jesús era el Mesías. Aunque algunos judíos se opusieron a su mensaje, varios creyeron, incluyendo a Gallo, un hombre rico que abrió su casa para la congregación, y a Estéfanas, una de las primeras familias convertidas en la ciudad. Sin embargo, ante la resistencia de los judíos, Pablo decidió enfocarse principalmente en los gentiles, llevando el evangelio a un grupo diverso de personas que incluía tanto a esclavos como a personas de clase alta. A pesar del éxito inicial de la obra misionera, la iglesia en Corinto enfrentó numerosos desafíos internos que llevaron a Pablo a escribir su primera carta. Durante su ausencia surgieron divisiones dentro de la comunidad cristiana, con algunos creyentes afirmando lealtad a diferentes líderes como Pablo, Apolos y Pedro, lo que generó fraccionamiento y rivalidades. Además, surgieron cuestiones éticas y doctrinales que reflejaban la influencia de la cultura pagana en la vida de los creyentes. Problemas como la inmoralidad sexual, la idolatría y el mal uso de los dones espirituales indicaban que muchos miembros de la Iglesia no comprendían plenamente las implicaciones de la vida cristiana en un entorno tan pluralista y secular. Pablo escribió la carta a los Corintios con el objetivo de abordar estos desafíos y proporcionar orientación pastoral sobre cómo vivir como una comunidad cristiana fiel. Su propósito no era simplemente corregir errores, sino también fortalecer la unidad de la Iglesia, clarificar doctrinas fundamentales y enseñar principios éticos que reflejaran el carácter de Cristo. A través de su carta, Pablo buscaba restaurar la armonía dentro de la Iglesia, promover una comprensión más profunda del Evangelio y guiar a los creyentes en la aplicación de la fe en su vida diaria, en medio de un entorno cultural complejo y desafiante. Estructura y temas principales de la Carta a los Corintios. La Carta a los Corintios está estructurada de manera sistemática, con una progresión lógica que aborda tanto cuestiones doctrinales como prácticas.
El libro comienza con una introducción en la que Pablo saluda a la iglesia y expresa gratitud por la obra de Dios en sus vidas, aunque inmediatamente señala las divisiones que amenazan la unidad de la comunidad. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 a 9. En los capítulos 1 al 4, Pablo establece una base teológica, abordando la sabiduría divina frente a la sabiduría humana, la importancia de la cruz de Cristo como símbolo del poder de Dios y la necesidad de humildad en lugar de rivalidades espirituales. En los capítulos 5 al 10 se enfoca en cuestiones prácticas, como la inmoralidad sexual, la resolución de conflictos dentro de la iglesia, la libertad cristiana en relación con la comida sacrificada a los ídolos, y el comportamiento apropiado en la celebración de la Cena del Señor. Los capítulos 11 al 14 abordan cuestiones litúrgicas y espirituales, especialmente el uso de los dones espirituales, el papel de la mujer en la iglesia y la importancia del amor como fundamento de toda vida cristiana. Finalmente, en el capítulo 15, Pablo desarrolla una exposición detallada sobre la resurrección de Cristo y la esperanza escatológica de los creyentes, culminando con instrucciones finales y bendiciones en el capítulo 16. Uno de los temas centrales en la carta es la sin unidad de la Iglesia. Pablo aborda directamente los conflictos que surgen de las divisiones dentro de la comunidad cristiana, donde algunos miembros se identifican con diferentes líderes como Pablo, Apolos o Pedro. Primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 10 a 17. Estas divisiones reflejan una mentalidad carnal, ya que los creyentes están actuando como si fueran aún parte del mundo, en lugar de vivir según los principios del reino de Dios. Pablo rechaza esta actitud y enfatiza que la verdadera unidad debe basarse en Cristo, quien es la piedra angular de la Iglesia. En lugar de seguir a líderes humanos, los creyentes deben reconocer que todos los ministros son siervos de Dios y que la sabiduría verdadera proviene del Espíritu Santo, no de la vanagloria humana. Esta enseñanza tiene un impacto profundo en la comprensión de la Iglesia como cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel único, pero todos están llamados a trabajar juntos en armonía. Otro tema fundamental es la sabiduría divina frente a la sabiduría humana. Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, mostrando que lo que el mundo considera necedad, la cruz de Cristo, es en realidad el poder de Dios para la salvación. Primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos 18 a 25. En una ciudad como Corinto, donde la filosofía griega y la retórica eran altamente valoradas, muchos creyentes estaban influenciados por ideas que priorizaban la inteligencia humana sobre la revelación divina. Pablo rechaza esta actitud, argumentando que la sabiduría de Dios se revela en la debilidad y la humildad de la cruz, y que los creyentes deben depender del Espíritu Santo para entender las verdades espirituales. Este tema subraya la necesidad de una transformación interior, donde los creyentes no busquen la aprobación del mundo, sino que sigan los caminos de Dios, incluso cuando parezcan contrarios a la lógica humana. Además, Pablo aborda la mosética cristiana en un entorno pagano, especialmente en relación con la inmoralidad sexual y la libertad cristiana. En el 1 Corintios 5, Pablo condena una situación de inmoralidad grave en la iglesia, donde un hombre vive en relaciones incestuosas y exige que la comunidad actúe con justicia, expulsando a aquel que persiste en el pecado para proteger la santidad del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 5, 1 a 13. En el capítulo 6 aborda cuestiones como los pleitos entre creyentes, advirtiendo que los santos no deben resolver sus conflictos ante tribunales paganos, sino buscar la reconciliación y la justicia dentro de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 a 8. También confronta la idea equivocada de que todo me es lícito, recordando que, aunque los cristianos tienen libertad, deben usar esa libertad para glorificar a Dios y no para caer en la esclavitud del pecado. Primera carta a los Corintios 6, 12 a 20. En cuanto a la vida espiritual y los dones espirituales, Pablo dedica varios capítulos a este tema, especialmente en Primera a los Corintios 12 a 14. En el capítulo 12, enseña que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, y que cada creyente tiene un rol único, pero todos están interconectados como partes de un solo cuerpo. Primera carta a los Corintios 12.
12-27. Sin embargo, en Corinto, algunos miembros de la iglesia estaban usando los dones espirituales de manera desordenada, especialmente el don de lenguas, sin considerar el bien común. Pablo enfatiza que el amor debe ser el fundamento de todo ministerio cristiano, y en el famoso capítulo 13 presenta al amor como el don más excelente, sin el cual todos los demás dones carecen de valor. Primera carta a los Corintios 13, 1-13. Finalmente, en el capítulo 14, Pablo da instrucciones sobre cómo ordenar el uso de los dones espirituales en la reunión de la iglesia, promoviendo la edificación colectiva y la claridad en la comunicación. Primera epístola a los Corintios 14, 1-40. El último gran tema es la resurrección de Cristo y la esperanza cristiana. En el capítulo 15, Pablo aborda una creencia errónea que circulaba en la iglesia, donde algunos negaban la resurrección de los muertos. Primera carta a los Corintios 15, 12-19. Pablo refuta esta idea, afirmando que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana, y los creyentes siguen en sus pecados. Sin embargo, Pablo afirma con firmeza que Cristo resucitó de entre los muertos, y que su resurrección es la garantía de la nuestra. Primera carta a los Corintios 15, 20-28. Este capítulo es crucial para entender la fe cristiana, ya que establece que la victoria sobre la muerte es posible gracias a Cristo, y que los creyentes tienen la esperanza de una vida eterna transformada. A lo largo de la carta, Pablo no solo corrige errores doctrinales y prácticos, sino que también ofrece una visión integral del cristianismo como una fe que transforma la vida. Sus enseñanzas sobre la unidad, la sabiduría divina, la ética cristiana, los dones espirituales y la resurrección continúan siendo fundamentales para la vida de la Iglesia en cualquier época. Resumen narrativo de la Carta a los Corintios. La Carta a los Corintios comienza con una introducción en la que Pablo saluda a la Iglesia y expresa gratitud por la obra de Dios en sus vidas, reconociendo sus dones espirituales y su fe en Cristo. Primera Carta a los Corintios, 1-9. Sin embargo, rápidamente aborda una serie de problemas que amenazan la unidad y la integridad de la comunidad cristiana. En primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 10-17, Pablo les ruega que estén unidos en mente y juicio, ya que ha oído informes de divisiones dentro de la iglesia. Algunos miembros se identifican con diferentes líderes como Pablo, Apolos o Pedro, lo que refleja una actitud carnal y una falta de comprensión espiritual. Pablo rechaza esta división, argumentando que Cristo no fue dividido y que todos los ministros son siervos de Dios, no figuras a las que deba rendirse culto. En los capítulos siguientes, Pablo aborda la cuestión de la sabiduría divina frente a la sabiduría humana. En primera a los Corintios, 18-25, explica que la cruz de Cristo es un escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero es el poder y la sabiduría de Dios para los que son llamados. Pablo destaca que Dios ha elegido lo débil y lo necio del mundo para confundir a los fuertes y sabios, mostrando que la verdadera sabiduría no proviene de la inteligencia humana, sino del Espíritu Santo. En primera a los Corintios 2, Pablo rechaza la retórica humana y afirma que su mensaje fue dado con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de los corintios no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En primera a Corintios 3, Pablo continúa criticando la inmadurez espiritual de los corintios, describiéndolos como aún carnales y bebés en Cristo. Les recuerda que los siervos de Dios son colaboradores en la obra divina, y que cada uno será recompensado según su labor, pero que la verdadera sabiduría espiritual solo puede ser entendida por aquellos que son guiados por el Espíritu. En primera a Corintios 4, Pablo aborda la arrogancia espiritual que ha surgido entre algunos miembros de la Iglesia. Les advierte que no juzguen antes de tiempo, ya que el Señor es quien juzgará las cosas ocultas y revelará los designios del corazón. Primera carta a los Corintios 4, 1-5. También rechaza la actitud de superioridad de algunos, recordándoles que todo lo que tienen es don de Dios y que deben imitar su ejemplo de humildad y servicio. Primera carta a los Corintios 4, 6, 21. En primera a los Corintios 5, Pablo confronta un caso grave de inmoralidad en la iglesia. Un hombre vive en relaciones incestuosas con su madrastra, algo que ni siquiera los paganos tolerarían. Primera a los Corintios 5, 1-5. Pablo exige que la comunidad actúe con justicia, expulsando a aquel que persiste en el pecado para proteger la santidad del cuerpo de Cristo.
En primera a los Corintios 5, 6 a 8, les recuerda que la lealtad cristiana debe manifestarse en una vida pura, ya que la vieja levadura del pecado debe ser eliminada. En primera a los Corintios 5, 9 a 13, Pablo clarifica que los creyentes no deben asociarse con otros que se llamen hermanos, pero que practiquen inmoralidad, codicia, idolatría o calumnia, ya que el juicio de Dios es sobre los que están dentro de la iglesia. En primera a los Corintios 6, Pablo aborda el problema de los pleitos entre creyentes, advirtiendo que los santos no deben resolver sus conflictos ante tribunales paganos, sino buscar la reconciliación y la justicia dentro de la iglesia. Primera a los Corintios 6, 1 a 8. También confronta la idea equivocada de que todo me es lícito, recordando que, aunque los cristianos tienen libertad, deben usar esa libertad para glorificar a Dios y no para caer en la esclavitud del pecado. Primeros Corintios 6, 12 a 20. Pablo enfatiza que los cuerpos de los creyentes son templos del Espíritu Santo y que deben mantenerse santos, ya que fueron comprados por precio. En 1 Corintios 7, Pablo responde a preguntas sobre el matrimonio, el celibato y la relación entre creyentes y no creyentes. En 1 Corintios 7, 1 a 9, les aconseja que, por causa de la incontinencia, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido, y que no se defrauden mutuamente, excepto por acuerdo temporal para dedicarse a la oración. En 1 Corintios 7, 10 a 16, Pablo instruye a los casados que no se separen y que si una esposa se separa, permanezca sin casarse o reconcíliese con su marido. También aborda el caso de los creyentes casados con no creyentes, indicando que no deben separarse si el cónyuge no creyente está dispuesto a quedarse. Primera carta a los Corintios 7, 12 a 16. En primera a los Corintios 7, 17, 24, Pablo les recuerda que cada uno debe permanecer en el estado en el que fue llamado por Dios, ya que la verdadera libertad cristiana no depende de la condición social, sino de la fidelidad a Dios. En primera a los Corintios 7, 25 a 40, Pablo ofrece consejos sobre el celibato, indicando que es preferible permanecer soltero si uno puede hacerlo sin caer en la tentación, pero que no es pecado casarse. En 1 Corintios 8, Pablo aborda la cuestión de la comida ofrecida a los ídolos. En 1 Corintios 8, 1 a 3, reconoce que algunos tienen conocimiento de que los ídolos no son nada y que hay un solo Dios, pero advierte que el conocimiento sin amor puede llevar a la caída de los débiles en la fe. En 1 Corintios 8, 4 a 13, Pablo explica que comer alimentos sacrificados a los ídolos no es en sí mismo un pecado, ya que los ídolos no tienen existencia real, pero que si un hermano débil ve a otro creyente comiendo en un templo pagano, podría ser llevado a pecar. Por lo tanto, Pablo concluye que si su comida escandaliza a un hermano, prefieren no comer carne jamás. En 1 Corintios 9, Pablo usa su propio ejemplo para ilustrar el principio de renunciar a derechos legítimos por el bien del Evangelio. En 1 Corintios 9, 1 a 14, Pablo defiende su derecho como apóstol a recibir apoyo material de las iglesias, citando la ley de Moisés, que dice que no se debe frenar al buey que pisa el grano. 1 Corintios 9, debet do desati. Sin embargo, en 1 Corintios 9, 15, 23, Pablo afirma que no ha usado nunca este derecho y que preferiría morir antes que permitir que alguien le quite la gloria de predicar el Evangelio gratuitamente. Pablo explica que se ha hecho débil para los débiles y todo para todos, para ganar a algunos por todos los medios. En 1 Corintios 9, 24 a 27, Pablo usa la metáfora de los atletas que corren con disciplina, y se aplica esto a su propio ministerio, diciendo que corre con meta y pelea como quien da en el blanco, disciplinando su cuerpo para no ser descalificado. En 1 Corintios 10, Pablo continúa abordando la cuestión de los alimentos sacrificados a los ídolos, advirtiendo a los corintios que no se confíen demasiado en su conocimiento espiritual. En 1 Corintios 10, 1 a 13, Pablo recuerda la historia de Israel en el desierto, donde, aunque todos fueron bautizados en Moisés y comieron el mismo alimento espiritual, muchos murieron en el desierto por desobedecer a Dios. Pablo advierte a los corintios que no se confíen, porque la tentación no es exclusiva de ellos, pero Dios siempre provee una salida para que puedan resistir.
En 1 Corintios 10, 14 a 22, Pablo les advierte que no participen en banquetes paganos, ya que comer de la mesa de los ídolos es participar en la mesa de demonios. En 1 Corintios 10, 23 a 33, Pablo reitera que todo es lícito, pero no todo conviene, y que deben buscar la edificación del prójimo. Les instruye que coman lo que se les dé sin preguntar por conciencia, pero que si alguien les dice que la comida fue ofrecida a un ídolo, entonces no la coman por causa de la conciencia de ese hermano. En 1 Corintios 11, Pablo aborda cuestiones sobre el comportamiento apropiado en la reunión de la iglesia. En 1 Corintios 11, 1 a 16, Pablo instruye sobre la relación entre hombres y mujeres en la iglesia, especialmente en cuanto al uso de cubiertas en la cabeza durante la oración o la profecía. Pablo explica que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza del hombre, y que por esta razón la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. En 1 Corintios 11, 17 a 34, Pablo reprende a la iglesia por sus divisiones y por cómo están celebrando la cena del Señor. Algunos se emborrachan mientras otros pasan hambre, lo que muestra una falta de respeto hacia el cuerpo de Cristo. Pablo les recuerda que la cena del Señor debe celebrarse con reverencia y autoexamen, y que deben esperar unos a otros para comer juntos en unidad. En 1 Corintios 12, Pablo aborda el tema de los dones espirituales, explicando que son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 1 a 11, Pablo enumera varios dones, incluyendo palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Todos estos dones provienen del mismo Espíritu, y cada uno es dado para el bien común. En 1 Corintios 12, 12 a 27, Pablo usa la analogía del cuerpo humano para ilustrar la unidad de la iglesia, donde cada miembro tiene un rol único, pero todos son necesarios y deben trabajar juntos en armonía. En 1 Corintios 12, 28 a 31, Pablo menciona que Dios ha establecido en la iglesia apóstoles, profetas, maestros y otros dones, y les pregunta si todos tienen los mismos dones, indicando que hay diversidad en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 13, Pablo presenta al amor como el don más excelente, sin el cual todos los demás dones carecen de valor. En 1 Corintios 13, 1 a 3, Pablo afirma que sin amor, hablar en lenguas de hombres y ángeles, tener don de profecía y entender todos los misterios y toda ciencia, y tener tanta fe como para mover montañas, no tiene valor. En 1 Corintios 13, 4 a 7, Pablo describe las características del amor. Es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En 1 Corintios 13, 8 a 13, Pablo afirma que los dones espirituales como la profecía, las lenguas y el conocimiento cesarán, pero que el amor permanece. Pablo concluye diciendo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de estos es el amor. En 1 Corintios 14, Pablo da instrucciones sobre cómo ordenar el uso de los dones espirituales en la reunión de la iglesia. En 1 Corintios 14, 1 a 5, Pablo anima a los corintios a seguir el amor y a desear los dones espirituales, especialmente la profecía, ya que edifica a la iglesia. En 1 Corintios 14, 6 a 12, Pablo explica que hablar en lenguas sin interpretación no edifica a la iglesia, y que es mejor hablar 5 palabras con inteligencia que 10,000 palabras en lenguas. En 1 Corintios 14, 13 a 19, Pablo instruye a quienes hablan en lenguas a pedir la interpretación, y les recuerda que en la reunión de la iglesia es mejor hablar con la mente que solo con el espíritu. En 1 Corintios 14, 20 a 25, Pablo critica a los corintios por ser niños en la comprensión, y les recuerda que las lenguas son una señal para los incrédulos, mientras que la profecía es una señal para los creyentes. En 1 Corintios 14, 26 a 33, Pablo instruye que todo en la reunión de la iglesia debe hacerse para edificación, y que los que hablan en lenguas deben hacerlo de 2 o 3 a la vez, y que haya alguien para interpretar. En 1 Corintios 14, 34 a 35, Pablo instruye a las mujeres a guardar silencio en las iglesias, ya que no les está permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley.
En primera a los Corintios 14, 36 a 40, Pablo reprende a los corintios por pensar que la palabra de Dios procede de ellos, y les recuerda que deben hacer todas las cosas decentemente y con orden. En primera a Corintios 15, Pablo aborda una creencia errónea que circula en la iglesia, donde algunos niegan la resurrección de los muertos. En primera a los Corintios 15, 1 a 11, Pablo recuerda el evangelio que les predicó y en el que están firmes, el cual incluye que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos, a Santiago y a todos los apóstoles. Pablo reconoce que él mismo fue perseguidor de la iglesia, pero que por la gracia de Dios fue llamado a predicar el evangelio. En primera epístola a los Corintios 15, 12 a 19, Pablo refuta la idea de que no hay resurrección de los muertos, argumentando que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana y los creyentes siguen en sus pecados. En primera epístola a los Corintios 15, 20 a 28, Pablo afirma que Cristo resucitó de entre los muertos y que su resurrección es la garantía de la nuestra. Pablo explica que Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies y que el último enemigo que será destruido es la muerte. En 1 Corintios 15, 29 a 34, Pablo cuestiona la práctica de bautizarse por los muertos si no hay resurrección, y les advierte que no se dejen engañar por malas compañías. En primera epístola a los Corintios 15, 35 a 50, Pablo responde a preguntas sobre la naturaleza del cuerpo resucitado, explicando que hay cuerpos celestiales y terrenales, y que los que son sembrados en corrupción resucitan en incorrupción, y que lo natural viene primero, y luego lo espiritual. En primera carta a los Corintios 15, 51 a 58, Pablo revela un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Pablo concluye exhortando a los corintios a ser firmes, constantes, siempre abundantes en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en el Señor. En primera a Corintios 16, Pablo concluye con instrucciones finales y bendiciones. En primera a los Corintios 16, 1 a 4, Pablo instruye a los corintios sobre la colecta para los santos en Jerusalén, indicando que cada uno deposite algo cada primer día de la semana según prosperen. En primera a los Corintios 16, 5 a 9, Pablo explica que irá a verlos después de pasar por Macedonia, y que permanecerá con ellos el tiempo que sea necesario. En primera a los Corintios 16, 10 a 12, Pablo instruye a los corintios sobre Timoteo, indicando que lo reciban con bien y que lo dejen ir en paz. También menciona a Apolos, quien no quería ir a verlos en ese momento, pero que iría cuando tuviera oportunidad. En primera a los Corintios 16, 13 a 14, Pablo exhorta a los corintios a velar, estar firmes en la fe, portarse varonilmente y fortalecerse, y que todo lo que hagan sea con amor. En primera a los Corintios 16, 15 a 18, Pablo saluda a la casa de Estéfanas, que se dedicó al servicio de los santos, y les pide que reconozcan a quienes trabajan entre ellos y los gobiernan en el Señor. En primera a Corintios 16, 19 a 24, Pablo envía saludos de las iglesias de Asia, de Aquila y Priscila y de todos los hermanos. Finalmente, Pablo concluye con una bendición. Si alguno no ama al Señor, sea anatema, maranata. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor sea con todos vosotros en Cristo Jesús. Amén. Profundidad teológica en la Carta a los Corintios. Una de las enseñanzas más significativas de la Carta a los Corintios es la doctrina del amor como fundamento esencial de la vida cristiana. En primera epístola a los Corintios 13, Pablo dedica un capítulo completo a explicar que, sin amor, todos los dones espirituales y todas las obras piadosas carecen de valor. Esta enseñanza se inserta en un contexto práctico, ya que la iglesia en Corinto estaba abusando de los dones espirituales, especialmente del don de lenguas, sin considerar el bien común de la comunidad. Pablo enfatiza que el amor no es solo una emoción, sino una actitud activa que se manifiesta en paciencia, bondad, humildad y sacrificio. Este pasaje, conocido como el himno al amor, ha sido fundamental en la comprensión cristiana de la ética y la vida comunitaria, destacando que la caridad, el amor sacrificial, debe guiar todas las acciones de los creyentes. Otro aspecto teológico profundo en la carta es la enseñanza sobre los dones espirituales.
En los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, Pablo explica que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, y que cada creyente tiene un rol único, pero todos están interconectados como partes de un solo cuerpo. Aunque Pablo reconoce la importancia de los diversos dones, como la profecía, la enseñanza, la sanidad y las lenguas, enfatiza que la profecía es superior porque edifica directamente a la iglesia, mientras que las lenguas, sin interpretación, no aportan comprensión a la comunidad. Esta jerarquía de dones refleja el principio de que la vida espiritual no debe centrarse en lo espectacular o emocional, sino en lo que contribuye al crecimiento colectivo de la iglesia. Además, Pablo establece normas claras para el uso ordenado de los dones espirituales en la reunión de la iglesia, promoviendo la edificación colectiva y la claridad en la comunicación. Primera carta a los Corintios 14, 26, 33. La resurrección de Cristo y la esperanza escatológica son otros pilares teológicos centrales en la carta. En primera epístola a los Corintios 15, Pablo aborda una creencia errónea que circulaba en la iglesia, donde algunos negaban la resurrección de los muertos. Pablo refuta esta idea con firmeza, afirmando que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana y los creyentes siguen en sus pecados. Sin embargo, Pablo afirma con convicción que Cristo resucitó de entre los muertos y que su resurrección es la garantía de la nuestra. Este capítulo es crucial para entender la fe cristiana, ya que establece que la victoria sobre la muerte es posible gracias a Cristo y que los creyentes tienen la esperanza de una vida eterna transformada. Pablo también explica que los cuerpos,